Hola, ¿qué tal, seguidores del Observador? Bienvenidos a una nueva transmisión y como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Les saluda Alan Arroyo a nombre de todo el equipo que trabaja para ustedes en este medio de comunicación. Invitados, como siempre, a que ingresen constantemente a nuestra página web, observador.cr. Ahí tendrán ustedes toda la información de Costa Rica y el mundo también de primera mano y accesible en cualquier momento. Hoy viernes 24 de febrero, estamos cumpliendo un año desde que inició este conflicto armado moderno, en la época moderna, entre Rusia y Ucrania. Muy seguida, y hablo de la época moderna, porque a través de redes sociales hemos visto los videos, hemos visto reacciones, hemos seguido el conflicto por medio también de los diferentes mecanismos digitales, contrario quizá a conflictos anteriores donde no teníamos todo ese acceso de información como lo tenemos ahora. Un año de este ataque de Rusia a Ucrania, la invasión rusa, como lo han denominado también algunos países que han ido condenando este conflicto armado. Tal es el caso de Costa Rica, que se pronunció en diferentes momentos en contra de esta invasión, en contra de la actitud rusa contra el pueblo ucraniano. Pero bueno, en ese mar de información hemos ido recibiendo muchos datos, muchas noticias y queremos en esta corta entrevista poner en contexto cómo llega el conflicto a un año y lo que también podría suceder en los próximos meses. Para eso quiero saludar a Javier Johanning. Él es docente de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, parte también del Observatorio de Política Internacional y también investigador del CIEP, el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la UCR. Javier, gracias por acompañarnos en este espacio. Bienvenido. Muchas gracias, es un placer estar acá. Javier, entendemos que en el último año la guerra ha tenido diferentes etapas. Algunos expertos hablan de que ha sido por fases. Ambos bandos, tanto Rusia como Ucrania, se declaran vencedores y que a la postre ellos van a tener el triunfo en los diferentes objetivos que se han planteado en la ofensiva militar. Pero para iniciar, ¿cómo podemos explicar estos últimos 12 meses y el desarrollo de la guerra? Sí, bueno, lo que podríamos iniciar diciendo es que esta invasión militar de parte de la Federación Rusia en contra de la República Ucraniana, o como lo llamó en su momento Vladimir Putin, el presidente ruso, una operación especial militar, pues definitivamente no fue esa operación especial militar que se esperaba, e incluso algunos analistas de Occidente y de países occidentales aliados de Ucrania pensaban que iba a acabar en cuestión de días con la caída de Kiev. Lo que se ha demostrado en los últimos 12 meses es una resiliencia muy fuerte de parte del bando ucraniano, y un apoyo significativo de varios países liderados por Estados Unidos y la OTAN para mantener el frente de batalla, en lo que se ha tratado de catalogar como una guerra un tanto fría, en el sentido de que no ha sido como llamativa, no ha tenido como, ha sido, pues se esperaba prolongada ya después de las fases iniciales, pero que a toda luz es una guerra muy intensa en donde hay un consumo muy fuerte de armamento. Incluso es una de las principales preocupaciones de los bandos, el reabastecimiento y la logística de los armamentos, y que al día de hoy pues pareciera que está entrando en una fase más duradera, en donde las fronteras entre las tropas se han estabilizado y los avances de ambos bandos son escasos y con alcances limitados. Sí, podemos decir, Javier, en este contexto inicial, que de momento alguien está ganando la guerra. Decía yo, ambos bandos se dan por ganadores y todo depende de la óptica y el ojo y los intereses con los que se mida la guerra. Pero nosotros que tenemos una visión un tanto limitada, porque lógicamente no estamos propiamente en el lugar y recibimos la información de medios internacionales, pero sí tenemos una posición objetiva, balanceada. ¿Podemos dar algún ganador o eso ha ido cambiando también en el transcurso de las diferentes fases?
Bueno, en cualquier conflicto militar es muy difícil decir que haya algún victorioso. Realmente, pues un conflicto armado de la escala que sea, en este caso, perdón, una guerra, pues es difícil decir que hay un bando victorioso, eh, especialmente que la población civil es la más pues afectada. Pero en estas circunstancias, realmente lo que vemos son discursos legitimadores que tratan de vender una narrativa. Esto es un discurso geopolítico que busca pues mantener la credibilidad y la reputación precisamente de los bandos. No hay un ganador, en este momento no hay un ganador. Lo que estamos observando es una estabilización de las fronteras. Y cuando me refiero a fronteras, me refiero a las fronteras armadas, no me refiero a las fronteras del territorio legítimo ucraniano, sino precisamente a esta estabilización entre los bandos en conflicto. Vemos que Rusia no ha logrado los objetivos iniciales, que pues se habían establecido tres objetivos, desde el más ambicioso hasta el menos ambicioso, pero igual con ámbito de obtenerlo. El más ambicioso pues era la toma del país. El intermedio, según el Instituto para la Comprensión de la Guerra, eh, pues establecía que partir el país a partir del río Dnipro, o el tercer objetivo, que sería pues controlar el sureste de Ucrania en los oblasts o provincias de Luhansk y Donetsk. Lo cierto del caso es que Rusia no ha logrado ninguno de estos tres objetivos, mantiene un control prácticamente de todo el territorio de la provincia de Luhansk, pero no lo tiene completo, y la provincia de Donetsk todavía pues hay gran territorio que no tiene a su control, y que más bien con la contraofensiva ucraniana a partir de la segunda mitad del año 2022, perdón, pues más bien perdió territorio en esta provincia del país, e incluso también perdió territorio en el sur del país, retirándose precisamente, aunque no tenía el control, pero del puerto estratégico de Odessa y otros territorios que han ido cediendo también en la provincia o oblast de Gerson. Mm. Javier, y usted lo puntualizaba muy bien, en esto queremos también ser enfáticos. En medio de ese discurso político de Rusia, de Ucrania, de otras naciones, que ya vamos a hablar de ellas también, el rol que están jugando en este conflicto, en medio de todo esto, ahí queda la población más afectada, la que no tiene nada que ver con la guerra, y lamentablemente, según datos, y pareciera que son un poco limitados por parte de Naciones Unidas, más de 7.000 personas habrían muerto en el conflicto, pero con un gran asterisco de que es un número demasiado conservador y podrían ser muchos más los fallecidos. Hay que sumar también los afectados, los desplazados, los que han perdido todas sus pertenencias, su lugar de residencia, escuelas bombardeadas, centros médicos. Ese es el lamentable conflicto que deja esta guerra, las consecuencias que deja este conflicto armado. Javier, a un año tenemos claras las verdaderas razones, lo que está detrás de este conflicto, el interés ruso, el interés ucraniano. Conversaba con un periodista, Héctor Guzmán, que ha sido, creo que el único acá en el país, es periodista colombiano-costarricense, el único que ha estado 100 días allá en el conflicto, en sector de combate, y los invito a que puedan ingresar próximamente a las redes y nuestra página El Observador para que ustedes puedan tener el testimonio de él en primera mano. Él decía, realmente son intereses económicos lo que está detrás de este conflicto, pero lo tenemos más claro más allá de los discursos políticos que hemos estado escuchando. Bueno, yo diría que los intereses económicos son uno de los factores, tal vez uno de los factores más importantes. Ucrania, pues, es uno de los principales exportadores de trigo, tiene minerales estratégicos, tiene uno de los puertos más importantes del Mar Negro, y pues es ruta de paso para mucho del gas natural y el petróleo de Rusia hacia Europa. Ahora que a partir de septiembre, pues, hubieron las explosiones contra el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, que obviaban esta ruta y ya no son operables prácticamente, pero no son los únicos. Hay que tomar en cuenta también que pues un poco los discursos que llaman pues la atención, porque dentro de los discursos también podemos identificar otra serie de factores, que es precisamente la visión geopolítica. Vladimir Putin es
es un líder ruso que ha estado pues en el poder prácticamente desde el inicios del siglo XXI, prácticamente el año 2000, 2001, y él siempre ha dicho que la caída, el desmantelamiento de la Unión Soviética, la URSS, fue uno de los tragedias geopolíticas más fuertes del siglo XX y que busca entonces redescribir pues esa historia prácticamente resurgiendo esa potencia, no en su noción ideológica, pero sí en su noción territorial. También tenemos que tomar en cuenta que, como han dicho analistas estadounidenses, incluso como el profesor de la Universidad de Harvard, Stephen Walt, pues realmente la expansión mediante la política de puertas abiertas de la OTAN a inicios del siglo XXI puso pues en recelo a la Federación Rusa, especialmente al círculo de Vladimir Putin que gobierna, y que tal vez de no haberse operado de forma tan vertiginosa esta expansión, pues tal vez no estaríamos viendo el escenario en que nos estamos operando. No hay que obviar pues que hay varias declaraciones de la OTAN que mencionan pues que verían con buenos ojos la incorporación de Ucrania y de Georgia a la OTAN, y precisamente son dos países en donde Rusia ha intervenido militarmente en los últimos años, lo que nos da indicadores de algunos factores. Esto en ninguna medida para dejar claro que es una justificación o que hay una legitimidad de parte de la invasión rusa, sino simplemente encontrando factores que motivaron precisamente esta tragedia de conflicto armado. Sí, y con respecto al rol que juegan otros países, porque bueno, lo sentimos muy lejano, el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero en este mundo globalizado, interconectado, vemos primero los efectos que hemos tenido en el último año, con aumentos en productos, materia prima, escasez también de algunos insumos que llegaban de esa zona, por ejemplo, al continente americano y por consecuencia a Costa Rica. Pero también vemos el rol que juegan las otras naciones. Esta semana veíamos de sorpresa al presidente Joe Biden visitando Ucrania, visitando Kiev, la zona de conflicto. También este jueves el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Hemos visto también algunas informaciones de todo el debate que se ha generado, la petición de Ucrania para poder recibir mucho más armamento de parte de Occidente, una gran cantidad de dinero que se ha invertido en este tema de armamento para Ucrania por parte de Estados Unidos, por ejemplo, que es uno de los mayores protagonistas de este conflicto. ¿Cuál es ese rol? ¿Por qué el interés también de otras potencias en estar involucrado, en apoyar en este momento con mayor fuerza a Ucrania? Pero entiendo también, Javier, con cierta división. Ujú. Hay división inclusive entre la Unión Europea, por ejemplo. Sí, bueno, precisamente Estados Unidos está liderando a la alianza estratégica, la OTAN, ¿verdad? La Organización del Tratado del Atlántico Norte, precisamente para contrarrestar a lo que consideran desde la perspectiva de la OTAN a una Rusia cada vez más agresiva y con un claro interés de reapropiarse de los territorios perdidos a partir del 91 con el desmembramiento de la Unión Soviética. Esto entonces entienden que Rusia ha dejado de jugar dentro de las normas del orden liberal internacional, como lo llaman, y que buscan entonces balancear en este juego de potencias a Rusia a través del apoyo a Ucrania. Estados Unidos ha brindado 46.000 millones de dólares solo en asistencia militar a Ucrania, pero si tomamos toda la asistencia en su conjunto, asciende a más de 113.000 millones de dólares. La Unión Europea también ha hecho lo suyo, pero ha mandado más que nada asistencia no militar, precisamente porque, pues por la cercanía territorial, teme que en un inicio del conflicto tenía que, pues Rusia entendiera que esto fuera un acto de agresión. Ya con el pasar del tiempo, pues empezaron a mandar más armamento y con presión estadounidense empezaron a mandar más armamento, pero quienes han tenido mucha más cautela en esto ha sido pues el gobierno alemán, el gobierno italiano,
y incluso con menos recelo, pero sí con algún recelo, el gobierno francés. Esto precisamente, como ya decía, por temor de que que hubiera alguna represalia militar de parte de la Federación Rusa y el gobierno de Vladimir Putin, pero también porque hay, pues, precisamente lazos económicos en una economía globalizada que afectan y han afectado duramente a las economías europeas y que en contraparte ha más bien beneficiado, mejor dicho, a la economía estadounidense. Pues prácticamente Estados Unidos se ha convertido en el principal proveedor de gas GLP, de gas licuado, a la Unión Europea. No es el principal proveedor de gas natural, cabe aclararlo, pero sí es el principal proveedor de este tipo de gas licuado natural. Y eso, pues, parte de algunas voces dentro de la Unión Europea han han llamado la atención a que Estados Unidos no puede seguir lucrando a partir de la guerra, junto con Suecia y Noruega, que también han lucrado porque son proveedores de gas natural a la Unión Europea, mientras que, por ejemplo, Polonia, Hungría y los países del Báltico, Estonia, Lituania, entre otros, pues han sido más beligerantes en el apoyo y la necesidad de apoyo armamentístico a Ucrania. El caso de Hungría, para aclarar, es un caso interesante porque es un caso que quiebra con el consenso de la Unión Europea, no apoya necesariamente armar más a Ucrania, esto sí quiero dejarlo claro, pero que por otro lado, pues ha hecho quiebres dentro de la Unión Europea por precisamente su gobernante, Víctor Orbán, ha tenido lazos de cierta cercanía con Vladimir históricamente. Incluso es el único presidente primer ministro, si no me equivoco, disculpas, de la Unión Europea que ha visitado a Rusia en medio de todo el conflicto. Entonces sí, hay divisiones dentro de esta alianza. Las sanciones han aumentado. Se espera que precisamente la Unión Europea anuncie precisamente este viernes, 24 de febrero, nuevas sanciones en contra de Rusia, pero que incluso las mismas sanciones pues se han visto bypaseadas por varios países, entre ellos Turquía, por ejemplo, que pues tiene una de las principales relaciones económicas con Rusia y que no le beneficia precisamente a su propia economía pues mantener esas sanciones. Finalmente, Javier, con este panorama, y ese es un repaso rápido para tratar de entender algunos puntos del conflicto, con este panorama, el rol de estas naciones, la división, ya quizá el cansancio de todos de una guerra que se extendió más de la cuenta y que usted bien la calificaba también como intensa y por fases. Y con un año que hemos visto la incertidumbre, todo lo que se ha generado, los efectos del conflicto armado para todo el mundo. ¿Y qué se perfila? ¿Qué podríamos prever para este segundo año de conflicto? ¿Llegará el fin pronto? No, no lo sabemos. La incertidumbre sobrepasa cualquier pronóstico. ¿Qué podemos esperar, Javier? ¿Cómo ve usted ese panorama? Bueno, siguiendo algunos análisis que hay que aclarar, pues no tenemos precisamente, no podemos adivinar el futuro, pero siguiendo algunos análisis y algunas también experiencias previas en el conflicto, pues sabemos que una salida negociada posiblemente va a ser la que vaya a surgir, pero va a ser muy difícil, precisamente si recordamos los acuerdos de Minsk, tanto el primer acuerdo de Minsk como el segundo, que no han sido cumplidos. Eso hace que entonces las partes tengan recelo una de otra para que no se cumplan y tengan temor de que no se cumpla lo negociado. Por lo que si la vía negociada va a ser la que va a llegar, pues va a ser una vía bastante difícil y prolongada. No se ve la posibilidad de que haya superioridad militar de un bando sobre el otro, al menos por el momento. Por un lado, el bando ucraniano pues tiene la necesidad de mayor tecnología, de mayor armamento, de mayor capacitación militar, de mayor equipamiento, y por el otro lado, el ejército ruso ha mostrado pues incompetencia y problemas logísticos fundamentales, y también pues un problema de equipamiento muy fuerte. Con solo decirles que en un solo mes Ucrania dispara alrededor de 90.000 misiles balísticos o artillería al mes en un solo conflicto, y eso equipara, por ejemplo, a la producción estadounidense en un año de este tipo de artillería.
Entonces, y cuando me refiero a que es un conflicto muy intenso, no me refiero a que hay grandes avances territoriales o grandes acometidas, no, me refiero a que, al menos en términos de munición y pérdidas humanas, es muy alto. Las cifras no son fiables. Ucrania pues las mantiene por seguridad nacional ocultas, mientras que Rusia también tergiversa un poco sus cifras, por lo que sería prudente decir cuáles son ahorita las pérdidas humanas en el conflicto, al menos en términos de bandos militares. Pero lo que sí sabemos es lo siguiente, y lo que muchos de los analistas están apuntando es que vamos a tener el conflicto por lo menos un año más. Las sanciones le permiten a Rusia mantener su economía a flote por lo menos un año más, en un momento en donde se esperaba más bien que su economía se contrajera entre el 30 al 6% y terminó contrayéndose apenas un 2.2%. Y incluso está y se espera que opere tanto para el 2023 como para el 2024 mejor que la economía de la Unión, perdón, del Reino Unido, ¿verdad? Precisamente por todo el tema del Brexit. Lo que los analistas están apuntando y la mayoría de fuentes están apuntando es que vamos a tener un año más de conflicto. Del lado de Rusia es sostenible un año más y del lado de Ucrania es sostenible precisamente un año más por el apoyo occidental, pero eso se está poniendo en tela de duda. Últimamente se ha puesto en tela de duda precisamente que Joe Biden busque reelegirse. Algunas fuentes han dicho que se esperaba que en febrero precisamente anunciara si se iba a reelegir o no. Ahora dicen que en abril. Tenemos que ver qué va a pasar con eso. El apoyo legislativo pues, la ayuda financiera a Ucrania de parte de los Estados Unidos por parte del Partido Republicano, que ahora tiene el control, pues también algunas voces se han puesto en tela de duda. No son una mayoría, pero sí se han puesto en tela de duda porque precisamente ya el público está desgastado. Y aunque Estados Unidos se ha beneficiado económicamente del conflicto, pues también su población se ha visto afectada por el proceso inflacionario a nivel global. Y eso pues ha generado presión sobre el gobierno de Biden para aumentar la vía negociada de salida. Alemania también pues no tiene como un plan no tiene un compromiso tan fuerte con los bandos militar ucraniano y se beneficiaría precisamente de una vía negociada, mientras que la Unión Europea en general, pues lo que ha tenido es un proceso de desindustrialización, que se han ido muchas empresas de Estados Unidos y a otros lugares del mundo. Y a todo esto, pues, para decir que lo que vemos y los fuentes nos están diciendo es por lo menos un año más de conflicto, lastimosamente, pero que más allá de esto sería irresponsable asegurar que sucederá, pero también algunas fuentes como el Council of Foreign Relations mencionan que posiblemente vayamos a un conflicto de más años. Bueno, ese es el panorama. Gracias, Javier, por hacernos entender, mostrarnos un poco el panorama que se está moviendo y cómo todo está entrelazado. Ahora entra a jugar un elemento que lo tenemos acá un poco más cerca, elecciones en Estados Unidos, donde ya ese ambiente electoral se va moviendo. Primero con los movimientos dentro del republicano, el Partido Demócrata, primarias y ya la elección a finales del año 2024 en el mes de noviembre. Gracias, Javier, por estos minutos con nosotros. Muchas gracias a ustedes, es un placer. Gracias. Conversábamos con Javier Johanning. Él es investigador del CIEP de la UCR, docente de ciencias políticas y también parte del Observatorio de la Política Internacional, y por eso también una fuente que nos ayuda a conocer este conflicto de Rusia y Ucrania, un año y todavía a la espera de lo que pueda suceder en próximos meses. Los invito a que ingresen al observador.cr. Durante estos días estamos publicando diferentes noticias sobre este conflicto, también traídas acá a territorio costarricense, porque no hemos escapado de esa afectación global que nos deja esta ofensiva entre Rusia y Ucrania. Gracias por su compañía. Continúen en redes sociales del Observador y recuerden también nuestra página web. Les saluda Alan Arroyo a nombre de todo el equipo en la producción también y la preparación de este espacio, nuestro compañero Alonso. Gracias por su compañía.